a ver. Sí, ahí se ve el QR un poco más grande para que se vea mejor. ¿Y qué pasa en el caso de que la modalidad sea sin envío? Es decir, de tipo no verifactu. Bueno, en este caso también se emite QR, el QR es obligatorio en todo caso, y también se permite la lectura óptica y la remisión a la sede electrónica de la agencia por parte del cliente. Solo que la respuesta no puede ser de contraste de esa factura. La respuesta será, esta factura que usted tiene es una factura no contrastable. No obstante, pues gracias por habernosla remitido porque conservaremos esa información para futuros controles. Básicamente esa es la idea. Este sería un ejemplo en real del código QR que ha sido publicado a disposición de los fabricantes de programas informáticos de facturación. Y estos son los 3 mensajes que tenemos previsto transmitir. Son 3 mensajes. Mensaje verde, factura contrastada. Mensaje amarillo, la factura no se ha podido contrastar todavía, pero inténtelo más tarde porque puede haber habido una demora temporal y si lo intenta más tarde probablemente sí pueda confirmarse esa factura porque efectivamente la que nos está enseñando es de tipo verifactum. Eso se puede reconocer perfectamente. Y en tercer lugar, la factura que usted tiene es factura de tipo no verificable, pero no obstante, pues la recogemos aquí para posterior comprobación o posterior contraste. Cuanto al certificado, todos los programas tienen que estar certificados. La certificación se ha articulado a través de una declaración responsable que hará el fabricante a todos sus clientes. Esa declaración responsable está, por un lado, en el propio sistema, por otro lado, estará también puede estar perfectamente por escrito con la documentación que se incorpore. También existe la posibilidad de que haya un link al que se dirija el usuario para contrastar esa declaración responsable que ha hecho el fabricante en la que se compromete a cumplir tanto la ley como el reglamento en todos sus extremos, como también los detalles que aparecen en la orden ministerial. Eso básicamente es lo que supone el certificado. Cuanto a los plazos, a ver, esto es muy importante porque se había articulado un plazo de 9 meses para que todos los fabricantes tuvieran sus productos adaptados. Después de este plazo de 9 meses se entendería que había un plazo suficiente para que el día 1 de julio del año 2025 todo el mundo estuviera adaptado ya. Todos sus sistemas estuvieran adaptados. ¿Pero qué sucede? Que se dilató muchísimo la tramitación del reglamento, también se ha dilatado la tramitación de la orden ministerial, como consecuencia de lo cual ha pasado lo que van a ver a continuación en esta pantalla. Que se han cruzado los plazos. Es decir, el plazo de los fabricantes ha superado el plazo que tenían los usuarios para adaptarse, lo cual es absolutamente imposible. O sea, la norma actualmente tiene una redacción que es de imposible cumplimiento, porque si decimos que todos los fabricantes tienen que fabricar sus productos en un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la norma, a ver, es un plazo máximo, también es cierto. Pueden fabricarse antes y la adaptación puede empezar antes, pero ese plazo máximo hay que respetarlo. Entonces, no es posible que obliguemos a todos los usuarios a que estén adaptados antes de que los fabricantes hayan cumplido su plazo máximo de adaptación de sistemas. Entonces, ha sido necesario lo que van a ver a continuación, que es proyectar hacia adelante la obligación, de forma que de 1 de julio del año 2025 ha pasado esa obligación en el caso de las sociedades anónimas. Bueno, el tiempo verbal que he empleado es incorrecto, no es ha pasado. Es más correcto decir que va a pasar a 1 de enero de 2026. ¿Por qué digo esto de va a pasar? Porque la propuesta de modificación reglamentaria ya está aprobada, pero todavía, perdón, la propuesta sí, pero el reglamento no está aprobado todavía. Hasta que no se apruebe ese nuevo reglamento, todo lo que están viendo es simplemente un proyecto. Pero sí que es cierto que es un proyecto que se cae por su peso porque otra cosa no sería posible. Entonces, creemos que esa modificación se va a producir y que no va a haber mayores problemas para que el 1 de enero de 2026 las sociedades tengan que entrar a aplicar todas estas novedades. Para las personas físicas, la demora todavía será un poquito más larga y pasará a 1 de julio del año 2026. Por lo menos esto es lo que está en el proyecto de modificación reglamentaria que actualmente se tramita. Hemos hablado mucho del acceso a sistemas de asistencia o servicios fiscales avanzados para aquellos que utilicen la modalidad Verifactu, pero no hemos hablado de un desarrollo que la agencia tributaria está ya realizando, que es lo que llamamos el sistema de último recurso. Para aquellos empresarios, microempresarios, que facturan muy poquito
a lo mejor hacen al año 10 facturas, 15 facturas, pues a lo mejor la utilización de sistemas informáticos muy complejos no tiene mucho sentido. Y entonces se ha puesto un sistema en la agencia tributaria, que es un formulario web, donde uno puede cargar los datos de la facturación, de cada una de las facturas, para llevar esa facturación de forma acorde al reglamento. Vamos a ver un poquito, no sé si se verá muy bien, este es un ejemplo en real de la solución que está ya, no voy a decir terminada, porque no está terminada, pero estamos probándola internamente, y el formulario tendrá una fisonomía como la que están viendo, donde habrá que cargar todos los datos del receptor de la factura, los datos cuantitativos y también cualitativos de la factura, porque recordemos que esta solución no solo contiene todo el registro de alta de factura, que por supuesto que lo contiene, sino que además tiene datos adicionales que son propiamente hablando de factura, o sea, son detalle de factura, etcétera, etcétera. Entonces, este formulario es la forma en la que se va a dar salida a este compromiso que estaba en el reglamento de tener un sistema propio de la agencia tributaria de último recurso para aquellos que tengan un nivel de facturación muy bajo. ¿Qué limitaciones tiene? Pues las limitaciones es que, bueno, en primer lugar, debe digitarse de una en una, ¿vale? Aunque el sistema proporcionará ayudas. Y si uno solo tiene un cliente, pues ese cliente ya estará cargado en el sistema y podrá, podrá copiarse la factura anterior para hacerla muy similar. Tiene como segunda limitación que, naturalmente, como es lógico, no está unido a los sistemas informáticos del empresario, puesto que es un formulario que vive en la web de la agencia tributaria. No se permite hacer facturas simplificadas en este formulario, solo es para facturación completa, con plena identificación del cliente. No se permite que sea utilizada por intermediarios mediante colaboración social. Esto es importante, o sea, un intermediario no puede utilizar este sistema para facturar a sus clientes, ¿de acuerdo? Y, bueno, no sé si esta frase se ha entendido bien. Lo que digo es que no puede utilizarlo para facturar en nombre de sus clientes a otros. Bien. Y luego, bueno, esta es una especialidad que no tiene mucha importancia, es que no permite la facturación a múltiple destinatario. La facturación a múltiple destinatario es una rareza del mundo de la facturación, que sí se permite para los sistemas informáticos, digamos, más desarrollados, pero que este sistema no va a permitir. Este es un ejemplo de una factura emitida con este sistema. Todavía está en provisional, es en tal. He puesto ahí un logo. Simplemente esto, entiéndame, el sistema no va a fabricar logos, pero si uno tiene papel preimpreso con el logo, pues puede imprimir su factura con su logo, dejando un hueco ahí para que lo pueda hacer. Vale, hemos hablado mucho de sistemas informáticos, pero la pregunta del millón es ¿qué es un sistema informático? Y la definición que hace la norma es muy amplia, como van a ver. La definición es cualquier programa compuesto de hardware y software que cumpla tres funcionalidades. La primera, admitir la entrada de información de las facturas. La segunda, conservar toda la información de esas facturas a lo largo del tiempo, ¿vale? Y la tercera, muy importante, procesar esa información para cualquier finalidad. Una finalidad fiscal, una finalidad contable, una finalidad tercera. Y atención, este procesamiento puede producirse en el propio sistema de facturación que esté integrado con otros sistemas o por exportación. Por ejemplo, una exportación por email, una exportación en un pendrive de la información de las facturas para luego incorporarla a otros sistemas. ¿Qué supone esta definición tan amplia? Pues que muchos de los sistemas de facturación que no son hoy en día considerados propiamente como tales, como por ejemplo la facturación tipo Excel, puede entrar de lleno dentro del concepto de un sistema informático de facturación, lo cual supone la necesidad de adaptar ese sistema a las nuevas exigencias de los sistemas informáticos de facturación. Así pues, para cumplir, tenemos tres posibilidades. Utilizar la modalidad Verifactu, está regulada en los artículos 16 y 17 del reglamento y 16 y 17 de la orden ministerial. El sistema no Verifactu o normal, que está regulado en el artículo 8 del reglamento y del 6 al 8 de la orden ministerial. O bien, utilizar la aplicación de último recurso de la que antes he hablado, que es una modalidad que en parte podríamos denominar Verifactu, pero en este caso, en lugar de hacerse envío, no se hace envío porque es que nace ya en la sede electrónica, por lo tanto no hay nada que enviar, directamente ya se ha confeccionado en la sede electrónica. Luego quería traer esta idea, es una idea
de la simplificación de un sistema Verifactu versus un sistema no Verifactu. Simplemente quiero decir que los requisitos de trazabilidad, integridad, conservación, accesibilidad y legibilidad de las facturas se articulan de una forma distinta en una modalidad no Verifactu, que es la que tienen en pantalla ahora mismo, de la que tendrían en un sistema Verifactu. La especialidad es que en el sistema Verifactu uno se ahorra la firma de las facturas, se ahorra también la conservación. No quiere decir que tenga que tirar las facturas, no, pero los requisitos de conservación, desde luego, no son requisitos estrictos y uno puede conservar esas facturas, esos registros de facturación, del modo que entienda más oportuno, pero no, o sea, Hacienda no te va a poder discutir nunca la forma en la que los estás conservando porque ya mandaste el registro original a la agencia tributaria. También sucede lo mismo en la disponibilidad de esos registros. Piensen que la agencia tributaria ya no podrá solicitarlos con posterioridad, por lo tanto no tienen que estar disponibles en todo momento para ser suministrados en caso de requerimiento. Y sobre todo, el registro de eventos que tienen ahí a su izquierda, en una modalidad Verifactu es ocioso, porque no me interesa lo que suceda en el sistema informático de facturación con posterioridad, dado que me estás remitiendo esos ficheros tan pronto como los produces. Otras especialidades que quiero que queden claras, la primera de ellas es que no me voy a entretener en la de arriba a izquierda, vamos a arriba a derecha. Un mismo obligado tributario puede disponer de varios sistemas informáticos de facturación. O sea, no piensen ustedes que cada contribuyente debe tener un único sistema de facturación. Se permite que un mismo contribuyente tenga varios sistemas informáticos de facturación. Naturalmente, el 90% de los contribuyentes les interesará tener un único sistema de facturación, porque tienen centralizada la facturación y por lo tanto es una tontería tener varios sistemas. Pero eventualmente hay razones que justifican tener varios sistemas de facturación. Yo les voy a poner dos ejemplos. Imaginen que tienen una sucursal en un lugar con el que no tienen conexión en tiempo real. En ese caso, lo lógico es que esa sucursal tenga su propio sistema informático de facturación, mientras que el sistema central pues, seguirá funcionando con un segundo sistema informático de facturación. Otro ejemplo, pues una sociedad que entregue bienes y produzca servicios y cada uno de esos dos, digamos, áreas de negocio tenga su propia estructura de gestión, su propio sistema de facturación, sus propios departamentos encargados del seguimiento del cobro, etcétera, etcétera. En ese caso, se justifica que no se mezcle la factura por prestación de servicios con la factura de entrega de bienes, sino que formen parte de dos sistemas informáticos de facturación distintos. Ahora, una cosa debe quedar bien entendida, y es que todos los sistemas informáticos de facturación deberán cumplir los requisitos. Eso tiene que quedar muy claro. Vale, una segunda particularidad es que un mismo sistema informático de facturación puede dar servicio a una multiplicidad de contribuyentes. Esto sería el típico software as a service, ¿no? Uno contrata los servicios de un software para su facturación y entonces la empresa proveedora presta ese servicio con un mismo sistema informático de facturación que está certificado una única vez, porque es un sistema que es igual para todos, ¿vale? Pero presta ese servicio a cientos de contribuyentes. En este caso, la orden ministerial ha detallado cómo tiene que funcionar. En todo momento tiene que estar nítidamente separado cuál es el cliente que está facturando. Naturalmente, los encadenamientos de facturación son para cada uno de sus clientes. Y bueno, pues respetando esto, vamos a entender que cada uno de esos clientes tiene un sistema informático de facturación virtualizado, ¿vale? Esa es un poco la idea. El sistema madre es el mismo, pero cada uno tiene su cuota aparte, su sistema informático de facturación virtual. También, por supuesto, el sistema de facturación no tiene que estar separado del ERP. El ERP perfectamente puede integrar un módulo de facturación integrado con todo lo demás, con almacenes, con pagos, etcétera. Y también un mismo programa informático de facturación puede servir para cumplir obligaciones del SII, de Verifactu, de no Verifactu, de Ticket Buy, de todo según cuál sea la naturaleza del cliente que adquiera ese programa. Es decir, sería un programa que admite todas las modalidades y dependiendo cuál sea la que se va a emplear, pues así se activa una u otra modalidad. Sistema informático, el registro de eventos, aquí está un poco explicado lo que es, un registro que refleja automáticamente interacciones, operaciones y sucesos que ocurren en el sistema informático de facturación. Cumple además ciertas medidas
de seguridad de los registros de facturación, encadenamiento, huella, firma, para su adecuada conservación, y además es un registro que no es obligatorio en el caso de Verifactu. Y ahora vamos a pasar, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría decir 2 pinceladas sobre una cosa que está muy en la calle, ¿no? Que es la factura electrónica y los registros de facturación. Hemos procurado explicar que no es lo mismo, pero sí que es cierto que existen entre ellos relaciones. Entonces, me gusta poner este cuadro de doble entrada donde explico cuáles son las diferencias entre el Verifactu y la factura electrónica. En primer lugar, su fundamento legal tiene un fundamento legal enganchado con la normativa fiscal. Por lo tanto, fue un proyecto impulsado desde el Ministerio de Hacienda, un proyecto de ley que luego llegó al gobierno, el gobierno lo mandó, pero al final de cuentas los que habíamos de alguna forma propuesto la norma éramos personas de Hacienda. Esto es muy importante, puesto que factura electrónica fue propuesta desde el Ministerio de Economía con un propósito de mejora de la eficiencia empresarial desde 2 puntos de vista. Por un lado, la gestión informatizada de las facturas y, por otro lado, mejorar los plazos de pago de las facturas. Esos eran los dos objetivos por parte, lo que llevaron a Economía a hacer esta norma. El desarrollo reglamentario también discurre por caminos separados. El desarrollo reglamentario de Verifactu ya ha terminado, ya se ha puesto el cronómetro en marcha, la cuenta atrás ha empezado y ahora lo único que estamos es esperando que todos los fabricantes desarrollen productos que sean aptos para cumplir con la normativa y, en segundo lugar, que todos los usuarios adapten sus sistemas a la nueva normativa. Pero ya la normativa está completada. ¿Qué pasa en factura electrónica? La normativa, por un lado, es bastante más completa y compleja y, por otro lado, todavía no está terminada. Queda tiempo hasta que el reglamento de factura electrónica, sin el cual no se entiende cómo va a ser el modelo de facturación electrónica, pues queda tiempo, digo, para que ese reglamento vea la luz. Pero más aún, después de ese reglamento será preciso elaborar una orden ministerial que detalle cómo va a funcionar la parte pública de la facturación electrónica. Con lo cual, aún queda tiempo para que se complete esa normativa. El ámbito subjetivo también era distinto porque recordemos que Verifactu afecta a los que no están en suministro inmediato de información, mientras que la factura electrónica afecta a todos los contribuyentes. De hecho, va a empezar por aquellos que están excluidos de Verifactu. Va a empezar por las grandes empresas. En tercer lugar, el ámbito objetivo de Verifactu incluye toda la facturación emitida. B2B, B2C, B2G, ya hemos visto toda. Sin embargo, la factura electrónica solo abarca la factura electrónica entre empresarios, lo que llamamos factura electrónica B2B. En cuanto al ámbito espacial, muy importante, y es un detalle, pero tiene su importancia, ¿no? Mientras que Verifactu abarca todo el territorio español, salvo los territorios forales, no sé si había quedado claro antes, creo que me lo salté, salvo los territorios forales que tienen ticket buy, ¿vale? Y Navarra no tiene ticket buy todavía, pero tiene competencia foral para regular su propia normativa en la materia de suministro de información de esta naturaleza, pues la factura electrónica, por contra, afecta a todo el territorio nacional, incluyendo el País Vasco y Navarra. Aquí no hay una excepción foral. No quiere decir que no vayamos a entendernos con los responsables de la gestión de las haciendas forales respectivas para que el modelo sea uniforme. El propósito ya hemos hablado de él y los plazos, pues me permito afirmar de una forma un poco categórica que entrará en vigor Verifactu antes de que entre en vigor la factura electrónica obligatoria, por la lógica de los tiempos, la lógica de los plazos que van transcurriendo. Bien, dicho esto, y ya para finalizar, esto me lo voy a saltar, si me lo permiten, es simplemente un excurso sobre una crítica que a veces se hace, que en parte tiene razón, y es que son muchas obligaciones en relación con la facturación, pero que a mí me gusta siempre poner en contexto, y es que esas obligaciones realmente no son tales, porque lo que estamos diciendo es que la información de las facturas se estructure de forma que todas las obligaciones, tanto el suministro inmediato como factura electrónica, como Verifactu, se puedan cumplir directamente con esa información a través del procesamiento que realizan los sistemas informáticos. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que quiero transmitir en estas slides, que es la misma información, pero utilizada para distintos fines. Y por último, quiero que vean el dibujito del modelo español según está en el proyecto de reglamento, ¿vale? Antes, bueno, está aquí explicado
los motivos. El motivo es acortar los plazos de pago por una parte, por otro lado mejorar la eficiencia. Tenemos una solución pública, es decir, va a haber soluciones privadas y soluciones públicas, soluciones privadas y solución pública en singular. La solución pública va a ser gestionada por la agencia tributaria y su papel es triple. En primer lugar, todas las empresas tienen que emitir factura electrónica, eso es lo que dice la norma. Bien, pero pueden elegir. Esa elección es o elijo una plataforma privada interconectada, o elijo la solución pública, o elijo un sistema mixto, donde la plataforma se comunique a través de la solución pública, que esto también está permitido. Pero la solución pública, además, va a funcionar como repositorio universal y obligatorio de todas las facturas B2B. ¿Cómo es esto posible? Si hemos dicho que está permitido utilizar plataformas privadas, pues porque las plataformas privadas remitirán una copia fiel de las facturas a la solución pública. De esta forma, la solución pública puede ejercer la tercera de sus, digamos, de sus finalidades, que es servir como forma de controlar los plazos de pago de todas las facturas del país. Vale. La ubicación de la solución pública de facturación electrónica, pues será en la sede electrónica. La forma de conexión será una forma estándar donde se identifiquen los contribuyentes con los sistemas actuales de identificación y, eso sí, nosotros utilizaremos una sintaxis y una semántica única, estandarizada y única. Eso sí, será convertible, pero será el estándar de factura E. Probablemente ustedes conozcan el estándar de factura E porque es el que se utiliza en B2G. El esquema más simple sería este. Imaginen dos empresas pequeñitas, su sistema informático genera la factura electrónica que se pasa a la solución pública la pone a disposición de la contraparte lanzando un aviso de que ha recibido una factura electrónica. Esta es la modalidad simplicísima, vamos a decir así. En este caso no hay intervención de plataformas externas. Pero esta es la más compleja, donde se produce una intervención de plataformas privadas externas a través de las cuales se produce el proceso de facturación, pero observen las flechas de color verde. Una vez hecho todo esto, se lanza una copia fiel a la solución pública para que tenga constancia de la existencia de esa factura. Luego, todas las obligaciones de notificación del pago versarán sobre el subsistema de pagos, que será una parte de la solución pública de facturación electrónica, de forma que en el repositorio podrá conocerse para cada una de las facturas cuál ha sido el lapso de días que se tardó en realizar el pago definitivo. Esa es un poco la idea de la factura electrónica. A ver, me he extendido en esto, no me lo tomen en consideración. Esto realmente no es derecho vigente, simplemente los borradores de reglamento que están actualmente en vigor y por lo tanto están sujetos a cambios, están sujetos también a un desarrollo que necesariamente se tiene que producir y bueno, pues por mi parte yo lo voy a dejar aquí, voy a devolver un poco la conexión a Álvaro y ya podemos luego contestar preguntas o todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo me he quedado un poco en la tabla que nos has enseñado al final con las X de las obligaciones, porque creo que también es interesante que desde un punto de vista, desde la perspectiva de la tecnología, al final un poco el marrón ese de cumplir con todas las X es un poco nuestro. Si pasamos de una perspectiva en la que yo tenía que hacer todo de forma manual o en papel o lo que sea, pues un cambio en los porcentajes de retención o lo que sea, pues me tenía que aprenderlo yo para tener que ponerlo. En cambio ahora, pues todo va cambiando por detrás en la tecnología y ese cambio de chip de que todo lo nuevo que vaya saliendo no tanto me lo tengo que aprender yo, sino que va a tener que ser mi proveedor de tecnología, en este caso, pues por ejemplo, CEID, los que lo vamos a tener que ir metiendo por detrás, pues al final esa tabla para mí o para nosotros son como nuestros deberes de tener que cumplir todo esto para poder hacer la declaración responsable de la que comentabas. Y bueno, pues también por dar tranquilidad a todo el mundo que tenga alguna de nuestras soluciones. CEID es un sistema informático de facturación, sí, todas sus soluciones. Vamos a cumplir con todas las obligaciones que nos ha comentado Javier. También haremos la declaración de responsable lo antes posible. Estamos ya probando todos los sistemas o toda la parte más técnica, más tecnológica que ha desarrollado la orden ministerial.
Y luego, pues queríamos dejar un pequeño turno de preguntas. Nos hemos excedido un poco por el retraso, pero todavía si hay inquietudes, lanzar las preguntas, resolveremos algunas de ellas y todas las inquietudes que tengáis, hacérnoslas llegar, que tanto Javier como yo os trataremos de dar respuesta, bien no sea en directo, sino pues en modo diferido. Preguntan sobre... ¿Sí? No, te decía que estoy viendo una de la autofactura, que no hemos hablado ni una palabra de autofactura, y la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Si me permites añadir 2 palabras, a ver si puedo esclarecer un poco cómo es la cosa. Bueno, les recuerdo lo que es digamos, la facturación en nombre de terceros o la autofactura. Consiste en que aquel que expide materialmente las facturas no coincide con la persona que ha entregado el bien o prestado el servicio. ¿Vale? Eso es el supuesto típico de facturación en nombre de tercero. Esto está permitido expresamente, el reglamento dice que está permitido, no podía ser de otra forma, si digo la verdad, porque hemos dicho que no se cambian las obligaciones de facturación, por lo tanto, esta es una que está regulada y como tal sigue estando vigente. Ahora bien, hay una pequeña especialidad y es que aquel que hace factura en nombre de otras personas tiene que respetar la condición de esa otra persona, de modo que si esa persona está obligada a Verifactu, las facturas expedidas deberán cumplir las especificaciones de Verifactu. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Qué pasa cuando la empresa es del CI? O sea, está cumpliendo una obligación y de pronto está facturando para otra empresa que está obligada a Verifactu. En este caso, según la redacción actual del Real Decreto, deberá cumplir con las obligaciones de Verifactu, esa empresa del CI. Pero tengo que hacer aquí una salvedad, y es que el mismo reglamento que va a cambiar los plazos de entrada en vigor, ese mismo reglamento va a cambiar esta norma y va a decir que todas las empresas que estén en suministro inmediato de información, cuando hagan autofactura, no estarán obligadas a cumplir las obligaciones de Verifactu. La razón es que se entiende que la comunicación de esa factura a través del suministro inmediato de información da suficiente seguridad como para que no sea necesario que cumpla las especificaciones Verifactu. Eso es un poco como ha quedado la cuestión. Es decir, que si es una empresa de Verifactu que factura para otra de Verifactu, evidentemente tiene que cumplir las normas. Si es del sí, la autofacturación en ese caso no tendrá que cumplir las normas de Verifactu. Esa es un poco en resumen. Vale. Están pasando, ya lo has visto que están pasando muchas preguntas, pero he ido anotando las que veo que se repiten para tratar de dar respuesta a mayor gente posible. Preguntan varios por si estoy en un sistema de módulos, cómo me afecta Verifactu. Esa pregunta es delicada porque hay mucha forma de estar en módulos. Vamos a ver, en concreto hay algunos módulos que determinan, digamos, el módulo por cifra de ventas. No son muy normales, pero los hay. Esos tienen que respetar las obligaciones de facturación porque el artículo 26 del reglamento de obligaciones de facturación dice que pese a que están en un régimen simplificado, normalmente están en un régimen simplificado de IVA, aún en ese caso tienen que facturar. ¿Por qué? Porque el cálculo de su base, no de su base imponible, el cálculo de las magnitudes que sirven para determinar su base imponible se tiene que realizar en función de la cifra facturada. En ese caso es obligatoria la facturación. El caso más típico que estamos estudiando en este momento es el de las farmacias. Las farmacias están en régimen de recargo de equivalencia. En principio, están exentos de la obligación de facturar porque el recargo de equivalencia excluye la obligación de facturación. Pero el artículo 26 dice que, aunque estés en recargo de equivalencia, si tú determinas tu base imponible en régimen de estimación directa, como es el caso de las farmacias, o en régimen de módulos, pero con base en la cifra de ventas, en ese caso tienes que facturar. Luego, entonces, no se puede dar una única respuesta a esa pregunta, sino que hay que ver qué tipo de módulo es, qué tipo de régimen simplificado de IVA está utilizando y solo después de eso podremos verlo. Lo más probable es que después de todo eso concluyamos que solo parcialmente está exento de Verifactu, solo por la parte en la que no está obligado a facturar, porque incluso cuando estás en módulos tienes la posibilidad de facturar. Y cuando facturas, o sea, siempre que se emita factura, las obligaciones de este reglamento entran en juego. ¿De acuerdo? Esa es un poco la respuesta. Vale, esa además es recurrente. Es recurrente porque es complicada de contestar. O sea, hay que ir caso a caso.
tengo varias y una que creo que es importante, creo que hagamos una matización, que es, por lo que he leído en varias ocasiones, dicen que si para facturar al extranjero, Verifactu no será obligatorio hasta 2030. Yo creo que hemos mezclado ahí dos proyectos. Te dejo que lo matices, porque lo he leído varias veces y me parece... Maticemos. Todas las facturas emitidas, todas, se sujetan a Verifactu. Verifactu no es más que un registro informático que va por debajo de la factura y que se sujeta a ciertos elementos de seguridad. Todas las facturas, interiores, exteriores, factura completa, factura simplificada, factura al ayuntamiento, todas las facturas se sujetan a Verifactu. Todas. ¿De acuerdo? Lo del año 2030 es factura electrónica. Yo, a ver, he cometido a lo mejor la torpeza de hablar dos palabras de factura electrónica, pero olvídense, porque eso es normativa futura. La normativa presente es Verifactu y Verifactu obliga a que todas las facturas emitidas se sujeten a la norma, todas, incluyendo las intracomunitarias, incluyendo las facturas de exportación al Reino Unido, incluyendo todo. Veo varias también de Ricardo de equivalencia. Nos preguntan, yo creo que esta es una de las preguntas también más recurrentes, que es tema de Word, papel, autónomo facturando en Word o en papel, si tiene que dar paso a Verifactu, ¿qué tenemos que hacer? Vale. A ver, voy a decir lo del Ricardo de equivalencia, dos palabras, porque a lo mejor, claro, antes he dicho que hay que ir caso por caso y eso es así, no hay más remedio que ver exactamente de qué empresario estamos hablando, cuál es el sector de actividad, cuál es el régimen, no solo en el IVA, sino también en el IRPF que tiene, etcétera. Todo esto hay que verlo conjuntamente. Pero, por decir una regla, evidentemente, el que está en un régimen simplificado de IVA que no está obligado a facturar, por esas facturas que no tiene que emitir, yo no le voy a obligar a emitirlas, evidentemente. O sea, eso se ha dicho rápidamente. De forma que si uno está en un régimen de recargo de equivalencia y calcula por módulos, y esos módulos no tienen que ver con su cifra de facturación, ese señor no está obligado a facturar. ¿Vale? Eso que quede claro. Si por el contrario llega un empresario a esa tienda y dice, oye, yo necesito factura completa, hazme una factura completa. Esa factura completa sí que estará obligada a respetar la normativa Verifactu. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Álvaro, la idea de utilización de programas estándar de Microsoft Office o de alguna otra empresa y tal, pues tenemos el Excel y el Word. A ver, el Word tiene unas funcionalidades típicas que son el procesamiento del texto y como tal, por procesar textos, en principio no sería un sistema de facturación, ¿vale? Pero el Word también tiene otros sistemas que permiten recoger información de esas facturas, ¿vale? Conservarla y el procesamiento no es fácil, pero entiendo que hasta se puede procesar la información. O sea que en un punto extremo, el uso del Word puede ser considerado un sistema informático de facturación. Normalmente no lo será, pero eventualmente, según cuál, podría ser un sistema de facturación. En cuanto al Excel, el Excel, por naturaleza, tiene las tres funcionalidades que se ponen en el artículo 1 del reglamento, que son introducción de datos de factura, conservación de datos de factura y procesamiento de datos de factura. Es por naturaleza, es así. Entonces, el que utiliza un sistema de tipo Excel, yo creo que sí que tiene un sistema de facturación y debe adaptarse. Si no quiere adaptarse, digamos, adquiriendo un programa de facturación simple de los que hay bastante baratos en el mercado, podría utilizar la solución de último recurso de la que antes hemos hablado. Pero yo entiendo que el Excel, por naturaleza, es un sistema informático de facturación. Esa es un poco la opinión de un servidor. Si uno no quiere tener, digamos, estar en la duda, lo mejor es que si factura con Excel, pase a facturar por un sistema adaptado a la normativa. Esa es un poco mi opinión. Vale. Luego, tenemos el desglose de todos los sectores. Es decir, hostelería que tiene que hacer, restauración que tiene que hacer, peluquerías he leído también que tiene que hacer. Entonces, no sé si puedes dar una respuesta global. Pues, hombre, va a ser complicado. A ver, por simplificar, todos los que han dicho, si son sociedades, pues no hay ningún problema, están incluidos al 100%, ¿vale? Porque hay muchos restaurantes que son sociedades, también hay peluquerías que son sociedades, etcétera. Eso aparte.
Si son personas físicas, entonces hay que ver cuál es su régimen, tanto en imposición directa como en imposición indirecta. Los regímenes simplificados, tanto el de recargo de equivalencia como el de la agricultura, como el régimen simplificado de IVA, ¿vale? Esos tres es muy claro que están excluidos de la obligación de facturar por la normativa del Reglamento de Obligaciones de Facturación. Están excluidos de la obligación. Pero después de decir que están excluidos de la obligación, también se dice que esa exclusión tiene excepciones. Cuidado con las excepciones, porque las excepciones sí que tienen que entrar en la modalidad Verifactu. O sea, por simplificar, imagínense una empresa que está en módulos y que, pues un taxista, por ejemplo, el taxista es el caso más claro. El taxista, en principio, no está obligado a facturar, está en módulos, todo bien. Pero de pronto hay una empresa que le contrata y entonces esa empresa dice, bueno, yo te contrato, pero necesito que me hagas una factura. El taxista puede hacer factura, porque está en régimen simplificado de IVA, pero puede hacer facturas. Pues esas facturas tiene que hacerlas por la modalidad nueva, es decir, sujetándolas a esos requisitos de seguridad. Y, bueno, puede ser Verifactu o no Verifactu, puede ser como sea, pero tiene que sujetarse. Luego, entonces, la respuesta no es unívoca. O sea, hay que ver régimen en IVA, régimen en IRPF. Si los dos son de módulos, es decir, los dos son regímenes simplificados, probablemente en su 90% o incluso 95% ese señor esté excluido de las obligaciones de Verifactu. Pero siempre queda un reducto, 5% o algo, en el que sí se emite la factura porque alguien nos la solicita, que puede ser un empresario, también puede ser un particular que necesita, yo qué sé, que necesita que le hagas una factura porque alguien le va a pagar esa operación, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se emite factura, entonces entras dentro de las obligaciones. Es lo que puedo decir. Yo, o sea, creo que les he dado respuesta a la mitad de las preguntas que están lanzando, ¿vale? Porque por eso también intento seleccionar. Dos más y cerramos. Una que creo que es para mí, ¿vale? Porque he estado leyendo prácticamente solución por solución de CEGIT de Conta Simple estar adaptado, sí, tranquilos, confianza. CEGIT 10 también lo he leído, CEGIT XRP también lo he leído. O sea que todas las soluciones de CEGIT van a estar adaptadas a todo lo normativo. Así que transmitir también eso, que son muchas preguntas. Te lanzo las dos últimas. La primera, hay bastante, yo creo, confusión con el tema de facturas recibidas, ¿vale? Porque Verifactu dicen, y si mi proveedor no está en Verifactu, tengo que subir yo las facturas. Entonces, por matizar también esa parte de facturas recibidas en cuanto a las implicaciones que tiene con esta normativa, no la futura, como decía, de facturación electrónica, sino con la actual y la que da pistoletazo de salida, que es Verifactu antifraude. Si puedes matizar esa pregunta. Y esa pregunta es muy recurrente por analogía con el SII, con el suministro inmediato de información. En este caso, Verifactu, o sea, tiene dos diferencias sustanciales con el SII. La primera es que no sé cómo decir, no se reprocesa la información de la factura. La factura nace como nace y el sistema la transmite. Bien, esa es una diferencia bastante sustancial, porque en el SII siempre hay un reproceso e incluso se añade información de factura que no es propia de factura, sino que es propia de regímenes fiscales, etcétera. Eso por una parte. Pero es que por otro lado, Verifactu no tiene nada que ver con las facturas recibidas, ¿de acuerdo? O sea, no hay ninguna obligación para el empresario en relación con sus facturas recibidas. No hay ninguna. Otra cosa distinta es que Hacienda vayamos a darle a los contribuyentes que estén en Verifactu información de sus facturas recibidas. Claro, en la medida en que los demás contribuyentes utilicen Verifactu, nosotros lo que vamos a tener son las facturas que ha emitido el contribuyente y las que otros contribuyentes le han emitido a este. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos será permitirle la descarga de todas las facturas que tengamos en las que él sea el cliente. Pero eso no es problema del empresario, eso él no se tendrá que preocupar, simplemente si quiere accede a la sede electrónica y hace esa descarga. Nosotros le llamamos el listing de facturas emitidas, por supuesto, pero también listing de facturas recibidas cuando sean Verifactu. Claro, cuando dispongamos de ellas, si no las tenemos, no podremos bajárselas. Vale. Y última que lanzo, porque siguen llegando muchas, QR en el sí. Hay muchas preguntas sobre eso. No sé si tenemos respuesta. Sí, a ver, respuesta tenemos siempre, ¿no? Otra cosa es que sea satisfactoria la respuesta o no. A ver, en principio, la norma no obliga
en absoluto a las empresas del sí. Es decir, que ellos no tienen que incluir el código QR. Pero claro, algunas han dicho, bueno, pero yo no tengo que incluirlo. Pero ¿y si lo incluyo? A ver, si tú lo incluyes, quiere decir que tienes que hacer por debajo un registro de alta de facturación con las garantías de ese registro de alta de facturación, remitirlo a la agencia tributaria para que el QR sea contrastable. ¿Cuál es el problema que se genera? Pues que las empresas que están en el suministro inmediato de información, algunas de ellas emiten 3.000 millones de tickets al año. 3.000 millones de tickets al año son muchos tickets como para que el dimensionamiento técnico de las comunicaciones de la agencia tributaria puedan soportarlo desde el primer día. Entonces, nosotros estamos trabajando en la hipótesis de que a medio plazo puedan las empresas que lo deseen del sí hacer Verifactu. Hacer Verifactu, ahí se plantea un problema jurídico que habrá que resolver, que es la duplicidad. O sea, tenemos un registro comunicado en el suministro inmediato de información y otro registro comunicado a través de Verifactu. Entonces hay que saber a cuál de los dos se le da prioridad. Bueno, pero todo esto son disquisiciones que les estoy haciendo. La respuesta a la pregunta es que actualmente el QR no se puede utilizar por parte de las empresas del sí. O sea, no solo es que no estén obligadas, es que no se puede porque no hay capacidad para recibirlo. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, no se va a admitir en un primer momento esa información de las empresas del sí. A medida que avance el sistema y probablemente allá por el año 2026, la respuesta quizá tenga que cambiarla, pero en este momento esta que les estoy dando yo creo que es la más ajustada a lo que hay entre manos. Y yo, Álvaro, si me permites, voy a dar contestación a una que he leído y la he leído muy deprisa, pero creo que es importante porque está en la cabeza de mucha gente, que son los alquileres. Los alquileres, claro, participan de una naturaleza un poco especial, porque los que emiten factura de alquiler no siempre son empresarios, desde el punto de vista del IRPF, sino que son rentistas, son personas que tienen renta de capital inmobiliario. Desde ese punto de vista no están obligados tajantemente. O sea, una señora, por decir señora viuda mayor, tal, que está haciendo una factura que a lo mejor hace una al mes, que todas son iguales porque tiene un local comercial alquilado, ese local comercial, aunque desde el punto de vista del IVA supone una actividad empresarial, y devenga obligaciones del IVA y hay que ingresarlas, etcétera, pero no es una empresaria desde el punto de vista de IRPF, puesto que sus rentas son de capital inmobiliario, no son rentas de actividad económica. Entonces, esa señora, por la definición del ámbito subjetivo, antes lo dije, que tienen que ser empresarios, profesionales, pymes y autónomos a efectos de los impuestos directos. Luego, entonces, esa señora no está obligada a cumplir Verifactu. Vale. Bueno, siguen llegando, Javier, estamos ya muy fuera de tiempo. Vamos a lanzar ahora cuando cerréis una encuesta de satisfacción. Ahí poned también todo lo que habéis percibido y, pues bueno, pues si necesitáis algo más de información por nuestra parte o información comercial, si no tenéis alguna solución todavía de que vaya a cumplir con esta normativa que nos he contado, Javier, pues también comunicárnoslo por ahí. Y nada, pues Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy toda tu sabiduría. Así que, y como ves, hay cientos y cientos de preguntas todavía sobre el tema. Insistiremos tanto de seguir como imagino vosotros en esta actividad divulgativa de tratar de resolver todas las inquietudes que hay en las cabezas de la gente. También yo como opinión personal y como consejo personal, pensad que tarde o temprano vamos a tener que utilizar tecnología para todos estos procesos. Entonces, aquel que esté intentando seguir buscando excepciones o agarrándose en excepciones para tratar de no cambiar los procesos, que es habitual dentro de un negocio, que piense que es complicarse en el futuro, o sea, es procrastinar un poco el cambio, porque vendrá facturación electrónica y vendrán muchas cosas más que al final, pues como veíamos en la tabla que nos mostraba Javier, todas las X las va a tener que acabar cumpliendo ese proveedor, ese compañero tecnológico que vais a tener, y aporta mucho al negocio el utilizar tecnología para tener el control de mi negocio. Hablando con empresarios, pues para preguntarle cuántas facturas tienes impagadas o cuáles son los plazos medios en los que te pagan, pues gracias a la tecnología lo puedes saber y te puede ayudar a tomar ciertas decisiones. Así que no solo veáis la parte más de control
por parte de la administración pública, sino que pues, en otros países en los que se ha lanzado esto, como Portugal, la competitividad de las empresas gracias al uso de tecnología se ha multiplicado. Entonces, también pues, ves esto como un punto de inflexión en el que pues, ya no puedo procrastinar más el utilizar tecnología y voy a, ya que me empujan a utilizarla, pues a sacarle partido, que desde luego lo tiene. Javier, muchísimas gracias. Una última cosa, al pie de lo que dices tú, Álvaro. Hay mucha más información de la que probablemente haya podido transmitir yo torpemente esta mañana. Entonces, ustedes simplemente entrando en la página web de la agencia tributaria, si ponen Verifactu con el asterisco entre Veri y Factu, ahí acceden a toda la información, todas las preguntas y bueno, pues pueden obtener a lo mejor respuesta a muchas de las preguntas que nos están haciendo, que están allí respondidas y bueno, pues esto es un poco la idea. Perfecto, muchas gracias. Intentar responder, por favor, a la encuesta de satisfacción, que nos ayuda siempre a mejorar a nosotros personalmente. Sentimos habernos extendido tanto, pero creo que el tema lo merece. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia y todas las preguntas que nos habéis hecho, intentaremos desde CEGIT hacer llegar la respuesta.